Llegamos a Córdoba, vamos a ir hasta un pueblo que se llama Almafuerte, porque la idea es tener una reunión ahora con unos amigos toqueros que nos dieron una oportunidad de poder trabajar en Chile. Así que tenemos una reunión para cuadrar bien eso y ahí seguimos para Chile, para Santiago de Chile. Estamos con un problemita con la cadena del Amoro. La corona y el piñón lo revisamos, está perfecto, pero se ve que acá, donde está el remache, está jodiendo esto, ya se estiró un poquito, ¿ven? Y queremos conseguir esta unión para cambiarla y por lo menos darle una vida más útil, un tiempo más de vida útil. Pasamos acá a visitar este salón donde están las botas de Solco, que son las botas con las que viajamos nosotros. Ellos nos apoyan, nos mandan lo que necesitamos siempre. Bueno, acá está la bebé exponiéndose. Muy bien, nos vamos. Gracias por todo, chao chao. Qué buena onda, los chicos de Motor Race y los de Solco que nos atendieron, nos dieron agua, cafecito, todo. Miren el día espectacular que nos tocó. A ver si saliendo de Córdoba por la autopista, que le hicimos un montón de veces en los viajes anteriores que hemos venido a Córdoba. Nos encanta Córdoba, como está en el centro del país, siempre fue un punto a venir a visitar o de pasada, y aparte que tiene lugares preciosos cerca. Como todo argentino sabe, Córdoba es muy turístico. Cada pueblito siempre tienen algo para conocer. Es muy hermoso Córdoba. Vamos yendo para la ciudad de Almafuerte. Ahí nos espera Mauricio y Alfredo, que nos van a hospedar en unos días. Y después seguramente iremos para el lado de Mendoza. Llegamos a Almafuerte. Ahora vamos a dar una vueltita por acá por la costanera. Se ve que está muy lindo. Ya es temporada baja igual, así que no hay tanto movimiento de gente y de turistas. Y vamos a recorrer un poco el centro, algún local de moto, a ver si conseguimos el eslabón para la Moro, que está jodiendo y hace un ruido. Desde acá la escucho yo que va tiqui, 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 tiqui. A ver si le cambiamos ese eslabón y mejora un poco el andar de la Moro. Bueno, que andar anda bien, pero el tema es que va haciendo ruido la cadena. Igual bastante bien, como tenemos el sistema de lubricación automático, vamos unos 23.000 kilómetros ya con este kit de transmisión y todavía no estiramos la cadena. Pero bueno, justo ese eslabón está jodiendo y es el que está remachado. Qué lindo haber salido de la capital y disfrutar de las ciudades más chiquitas, tranquilas, calles de tierra, hay gente caminando tranquila. Es otra cosa, totalmente. No quiero decir que odio las ciudades, pero un poquito sí. Tengo el pelo largo, che. El tema fue así. Después de tantos días de buscar el eslabón 525 para remachar por todo Córdoba, que sí, que no. Encima, para remachar tenés que tener un eslabón, unión le dicen, que sea la marca de la cadena. Entonces no conseguíamos marca DIT, que es la que tenemos. Al final acortamos un poquito la cadena porque un eslabón que habíamos puesto hace mucho tiempo, ya tiene 22.000 kilómetros la cadena. El eslabón que habíamos puesto, el chico que había puesto, no tenía la herramienta para remachar, que me había dicho que sí, y lo remachó a martillazo. Entonces eso hizo que el eslabón quede muy apretado y se gaste mal. Eso hacía que haga un tac tac tac. Entonces bueno, acortamos 2 eslabones como para mejorar esa parte y pusimos un eslabón que tenía la Himalayan, que le habíamos sacado, que no es el mismo, pero bueno, como para zafar y seguir marchando quedó. No pudimos grabar porque como siempre nos quedamos sin batería. Ya el eslabón quedó puesto aquí. Ese es el eslabón que tenía la Himalayan, es más chico, no quedó de lo mejor, se mueve un poco, pero bueno. Buen día, bueno, buenas tardes mejor dicho. Estábamos un poco desaparecidos de las redes porque conseguimos trabajo. Y bueno, estamos en una provincia argentina, que ya le vamos a contar dónde. Después de un trajín de confusiones, yo trabajando en la parte administrativa, Lucas en la parte técnica. Bueno, nos están explicando todo, ya estamos trabajando a full, hace una semana y media ya. Les paso a contar lo que nos pasó. En Río Gallegos conocimos a Mauricio, un viajero ecuatoriano que nos comentó que estaba trabajando en una empresa que distribuía internet.
Esta empresa estaba necesitando personal y por nuestra experiencia laboral nos venía perfectamente. Él nos contactó con el dueño y llegamos a un acuerdo de trabajar por un tiempo determinado. ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a Santiago de Chile? Nosotros es de acá de Comodoro ir subiendo para Córdoba y después nos vamos a Chile. Así que cambiar la cubierta y en Chile que son bastante más económicos. Bueno, acabamos de contarle dónde estábamos. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Dónde estamos presentes hoy. Estamos en Santiago del Estero. Sí, escucharon bien, Santiago del Estero. Cuando conversamos con Mauricio, dio la casualidad que veníamos a una charla sobre Santiago de Chile y asociamos que la empresa era de ahí, pero no, era la provincia de Santiago del Estero. Trabajando, tocó trabajar, dimos un tiempito a Santiago del Estero a juntar un poco de platita para seguir viajando. Vinimos un ratito a pasear a un famoso lugar folclórico que es muy conocido en Santiago y en toda la Argentina, que es el patio del Indio Froilán, disfrutando un poco del folclore y de la música nativa de acá, obviamente, y es donde nació la chacarera. Un dato interesante que lo único que se cobra acá es la bebida y lo que venden, nada más. Así sin pedirme nada, justo ahora, que muestran hoy tus ojos, toda tu vida, cada momento solos, será una pena y un día. Está sonando el cerro, en la espesura del monte y en la mar del Santiago, corazón de chacarera, corazón salavinero. Saliendo hoy de Santiago del Estero, de Argentina. Así que estuvimos trabajando un mes y medio más o menos, juntamos algo de dinero, así que ahora seguimos. La idea es ir a Córdoba y bueno, y ahí vamos a recalcular, a ver para dónde seguimos, para que porque estamos viendo el tema del clima también, que ya es mayo, se viene invierno, si vamos para el lado de Brasil o si vamos para el lado de Bolivia, Perú. Depende del clima y de las cosas que pasen cuando pasen. En Argentina podemos parar el tiempo que sea para trabajar y seguir, así que lo aprovechamos, nos recuperamos un poco de los gastos y seguimos viaje. Y acá sobreviviendo al calor santiagueño. Qué bárbaro, loco, qué calor. Lo bueno es que está nublado al menos. Seguimos para Córdoba, a ver qué sale, si podemos ir a una juntada que hay en Córdoba y encontrarnos con varios amigos motoviajeros que tenemos muchas ganas de reencontrarnos. Sí. Bueno, llegamos a Córdoba con lo justo, con lo moro. Venía marcando, nosotros tenemos un marcador de voltímetro, digamos, en la moto, en la Moro. Nos venía marcando muy bajo la carga de la batería. Llegamos acá a la casa de mi cuñada, la hermana de Lucas, de José y de Lemi, y la batería se fundió. Así que llegamos con lo justo. No arrancó más. Entramos a probar qué era, si era la batería, si era el regulador de voltaje, si era el estator. Intentamos por todos los medios tratar de no enterarnos de la noticia que finalmente pasó, que es el estator aparentemente. Así que toca desarmar. Justo teníamos que hacer cambio de aceite ya, Moro. Así que desarmar, sacar todo el aceite y sacar el estator. Ahí gracias al grupo de Bistrón que nos pasaron el dato de una persona que hace el bobinado de estator. Un trabajo, desarmar media moto para llegar al estator. Chequeamos, miramos, ya que está. Así que vamos a desarmar y ver con qué nos encontramos con el estator. Otra cosa que nos venía pasando con India, nada grave igual, pero acá, donde va el filtro de aceite, está transpirando un poquito. Se nota ahí, ¿viste? La mancha, hasta ahora lo limpiamos, pero había una mancha que transpiraba por este lado, un poco de aceite. Nosotros en el último cambio de aceite que lo hicimos en Santiago del Estero, compramos unos filtros alternativos, que lo compramos por Mercado Libre, que vienen con una junta alternativa. Yo no sé si la junta esa alternativa no está cumpliendo bien su función o qué es lo que está pasando. El filtro es apenitas 1 milímetro más alto que el original. En realidad la goma es un poquito más alta, la goma que aprieta contra la tapa del filtro. Puede ser que sea eso, pero lo ajusté bien, lo ajustamos bien con Lucas. Sigue transpirando aceite por ahí. Afuera el estator y he aquí el problema. Quemado. ¿Qué problema? Bueno, pues ya aprovechamos, sacamos aceite, sacamos el filtro. La junta salió bien, por suerte. Salió sanita, sé que no hay que comprar junta. Ahora a mandarlo, a que lo vuelvan a bobinar
que lo arreglen. Hoy es domingo, así que mañana lunes ya haremos eso. Así podemos en unos días seguir camino. No sabemos para dónde. Estamos en proceso de marcar el trazo del mapa todavía. El camino que sí sabemos que mañana tenemos que llevar esto. Eso sí, seguro. Con el de la Moro, que la va a desarmar y ya nos contó el proceso. Si estaba quemado, ahora va a estar recontra quemado. Venimos a buscar el estator y ahí está, embalándolo para entregarlo. Impecable. Así que ahora la Moro con estator. Mi tío dice que va y vuelve de Alaska sin problema, hasta Córdoba. Ian Carranza, que es el que nos hizo todo el trabajo del arreglo del estator, el bobinado nuevo. Eso pasó hace 2 días. 2 días. Que desarmamos, que trajimos el estator a lo deseo a arreglar. Tiempo récord, la verdad que hizo todo el trabajo. Sí, hace un ratito nos mandó un mensaje diciendo que ya estaba, así que vinimos a buscarlo y a empezar a tomar la moto a ver cómo queda. ¿Se acuerdan que esto estaba horrible por acá? ¿Por acá era? ¿Por acá o por acá? Estaba horrible. Miren lo que es este laburo. Es como que si llegó de Japón. A colocarlo. A colocarlo. Veamos, arrancar tiene que arrancar, el tema es cuánto carga. Ahí el multímetro ya marca mejor que antes. Igual está un poco descargada, pero debe ser la batería que está un poco descargada. Pero hasta ahora viene funcionando todo bien. No hagan esto de trabajar de noche, pero ansiedad Lucas lo está haciendo. Que cambiando las pastillas de freno. Miren, originales, Toyo, Japón. La moto tiene 113.000 kilómetros. Yo creo que deben ser las originales. Estas están bastante buenas, pero la de aquel lado hay una que está ahí, justo. Pastilla de freno, nueva para la Moro. Pastilla de freno, le tocó cariño a la moto todo este tiempo. Y mañana ya salimos a estrenarla viajando. Seguimos camino, nos vamos de Córdoba. Bueno, ahí quedó la Moro. Ahora sí, una buena lavadita y estaría lista para hacer viaje. Buenas. Estamos en Villaguay ahora, saliendo, estuvimos con Gastón y Vivi unos días, que ellos siempre nos esperan cada vez que pasamos por acá, con asadito, con todo. No, la verdad siempre se pasan. Nos le contamos, pero estamos yendo camino a Chajarí, de vuelta a nuestra ciudad, porque el fin de semana que viene es el cumpleaños de mi suegra, o sea, la mamá de Lucas. Cumple 60 y hace una fiesta. Y como ya estábamos cerca por la parte de Entre Ríos, quisimos venir y pasar el cumple junto con ella. Más que nada Lucas, para que pase cumple con sus hermanos y con su mamá y bueno, que esté presente. En Santiago del Estero... Ay, la el auto se me puso acá y no lo vi. Bueno, yo tampoco miré para atrás, pero... En Santiago del Estero, bueno, estuvimos trabajando un mes. La idea era trabajar más meses, pero bueno, no, la verdad que no nos rentaba mucho el tema del estilo de vida que teníamos ahí en Santiago del Estero. Y bueno, la persona que nos contrató para el trabajo era bastante especial. Había un amigo ecuatoriano también trabajando ahí que se fue porque también, bueno, a él la pasó peor, le quedaron debiendo trabajos, semanas de trabajo. Ya le habíamos que nosotros no iba a pasar lo mismo, así que decidimos seguir y buscar trabajo en otro lado donde estemos mejor, más tranquilo, más cómodo. Así que siempre hay que mirar para adelante.
En estas cosas del viaje pasa muchas veces eso, que por ahí como saben que uno está viajando, que bueno, andan necesitando plata y bueno, se presta un poco para el abuso o por ahí no el buen trato. Y así que hicimos lo posible. La empresa donde estamos es una empresa que distribuía internet. Lucas estaba en la parte de instalación de internet, reparación de antenas. Yo estaba en la parte de área administrativa, de jefa de administración. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Yo creo que lo logramos muy bien, pero bueno, no nos sentíamos cómodos. Así que seguimos camino, ahora sí, a renovar las energías, estar un poco con la familia, ver si sale algo ahí en nuestra ciudad para hacer una changa, recuperar algo de plata, que es lo que gastamos con la Moro, el gasto del estator, que fue bastante. Y si no, seguimos para el norte. Ahora cargamos combustibles acá en la YPF de Villaguay y hasta Chajarí tenemos 200 kilómetros, creo que medio justo, ahí, 200 kilómetros o cerca. Así que son las 2 últimas horas de llegar a casa con India, que no conoce. Chajarí. Seguimos con el recorrido por Chajarí. Lo voy a cambiar por un filtro húmedo. Llegó el momento de regularle las válvulas por primera vez